A veces el monstruo no vive en el sótano ni se esconde bajo la cama. A veces el monstruo está en nosotros, en lo que estamos dispuestos a hacer por amor, en lo que callamos, en lo que nos arrancamos para encajar en la piel del deseo. Bienvenidos a una de las películas más perturbadoras del cine mudo, un viaje al corazón de la obsesión, una historia donde el amor no salva, sino que mutila. El ático de Bella Youth. Hoy hablamos de Garras Humanas, título original The Unknown, dirigida por Tod Browning en 1927. Y lo hacemos sin rodeos, porque esta obra del cine mudo no solo representa una de las piezas más perturbadoras del terror primitivo, sino también uno de los retratos más retorcidos del deseo humano, la obsesión, la mutilación y el engaño. Es de esas películas que se clavan en la memoria como un susurro que no termina de desaparecer, por mucho que pasen los años. Porque aquí no hay sangre, ni monstruos sobrenaturales. Lo que hay es algo mucho peor. Un hombre capaz de cualquier cosa por amor, incluso de amputarse los brazos. Sí, así de brutal, así de directa, así de visionaria. Garras Humanas se convirtió con el tiempo en una de las colaboraciones más memorables entre el director Tod Browning y el actor Lon Chaney, el hombre de las mil caras, quien aquí alcanza un nivel de entrega física y emocional que roza lo demencial. Chaney interpreta a Sam Alonso, un lanzador de cuchillos en un circo ambulante que esconde un oscuro secreto. Finge no tener brazos para evitar ser reconocido por la policía. Pero eso es solo el inicio de esta pesadilla, porque la verdadera columna vertebral de la historia no es su crimen ni su fachada, sino su amor imposible por la joven Nanon, interpretada por una muy joven Joan Crawford, que aquí da uno de sus primeros grandes pasos en la industria del cine. Nanon, traumatizada por el acoso masculino, siente un extraño alivio en compañía de Alonso, creyendo que es inofensivo precisamente por su aparente invalidez. Este detalle da pie a uno de los triángulos más macabros del cine temprano, en el que la imposibilidad física se entrelaza con el deseo, la perversión y la posesión. Lo inquietante de Garras Humanas es cómo aborda lo corporal, no desde la monstruosidad externa, sino desde el sacrificio interno. Alonso no es un villano de risa malvada y mirada torcida. Es un hombre roto, consumido por una pasión tan obsesiva que le lleva a cometer uno de los actos más extremos jamás mostrados en pantalla. Sí, en una escena que todavía, incluso con el paso de los años, resulta grotescamente impactante, descubrimos que Alonso no es un inválido, que todo ha sido una farsa y que su obsesión ha llegado tan lejos que decide operarse para convertirse realmente en el hombre que finge ser, todo por una promesa de amor que jamás será correspondida. Porque mientras él está fuera recuperándose, Nanon supera su trauma y se enamora de otro hombre, uno con brazos. ¿Y qué le queda entonces a Alonso? Solo la desesperación y una nueva idea. Porque si eliminar sus propios brazos no ha sido suficiente, tal vez eliminar al nuevo amante lo sea. Entra entonces en juego uno de los elementos más simbólicos y aterradores del cine circense de los años 20. La bestialidad como metáfora del alma humana. Un acto con caballos entrenados para despedazar a quien se atreva a extender los brazos. Y sí, Alonso lo intentará todo, con tal de destruir lo que ya no puede poseer. ¿Paramos un momento? Si te está interesando esta historia, te invito a apoyar el canal con un like, suscribirte para no perderte más análisis como este y dejar un comentario contándome si conocías esta joya del cine mudo. Tu participación ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Gracias.
¿Seguimos? Porque lo más fascinante de Garras Humanas no es solo su argumento, ya de por sí escalofriante, sino el subtexto que esconde. En plena década de los años 20, Todd Browning no temía abordar lo que el cine aún no se atrevía: la mutilación voluntaria, el amor patológico, el deseo convertido en tortura. Y todo eso sin necesidad de una sola palabra, solo con imágenes, solo con miradas. Lon Chaney se lanza aquí a una de sus actuaciones más físicas y comprometidas. Domina cada plano como si su cuerpo fuera una prolongación del horror que vive por dentro. Los gestos, las muecas, el sudor, la tensión. Es pura angustia, puro cine físico. Y como en muchas películas de Browning, el circo funciona como reflejo distorsionado de la sociedad. Un lugar donde los monstruos no lo son por su aspecto, sino por lo que están dispuestos a hacer. La escena final, donde todo se precipita hacia una violencia descontrolada, es una lección de tensión sin necesidad de sangre. Porque Garras Humanas no necesita mostrar, le basta con sugerir. Y cuando por fin estalla, lo hace con la potencia de una tragedia griega. Una que no necesita dioses ni castigos divinos, porque los castigos aquí son todos humanos, profundamente humanos. Hay quien ha dicho que esta película anticipó muchas de las obsesiones del cine moderno: el cuerpo como prisión, la identidad como disfraz, el deseo como motor del horror. Y tienen razón. Garras Humanas es precursora no solo del terror físico, sino también del psicológico. Es un estudio sobre los límites del amor, el sacrificio enfermizo y la autodestrucción como forma de redención. Joan Crawford, por su parte, está magnética, no como la diva de los años 40 que todos conocen, sino como una joven con una inocencia extraña, perturbadora. Sunanón no es solo una víctima, es también el espejo donde se proyecta el abismo de Alonso. Y el final, ese momento en que se desmorona todo lo que él había construido, es devastador. Porque aquí no gana nadie, no hay salvación, solo tragedia. En resumen, Garras Humanas es una de esas películas que, si te dejas llevar por su estética muda y su ritmo pausado, te acaba golpeando con más fuerza que muchas obras modernas. Es cine de verdad, cine que incomoda, que duele, que arrastra. Una obra maestra del horror humano. Y ahora te pregunto, ¿qué estarías dispuesto a hacer por amor? ¿Hasta dónde puede llegar un alma rota si cree que así podrá ser amada? Si te ha gustado este análisis, te invito a suscribirte a El Ático de Belayud, dejar tu like y comentar qué opinas tú de esta película. ¿La conocías? ¿Te impactó tanto como a mí? Aquí hablamos de cine de terror con pasión, sin filtros y con ganas de descubrir juntos lo que otros no se atreven a mostrar. Nos vemos en el próximo vídeo.